Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Evaluación Económica en Salud. En el día de hoy daremos inicio a lo que será el módulo 4 denominado Análisis de Costos. En este vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con perspectivas, tipos de costos y su medición, que serán las temáticas a desarrollar en esta sesión. En esta sesión vamos a trabajar entonces tres temas fundamentales. Uno que tiene que ver con la perspectiva de análisis, tipos de costo y medición de los costos. Entonces, para comenzar, vamos a empezar. Recordemos que cuando realizamos evaluación económica, básicamente nos estamos enfrentando a lo que tiene que ver con la ecuación de lo que es el análisis de costo-efectividad. Y básicamente ustedes ya con la profesora Paula en los módulos precedentes y con el profesor Jairo ya vieron, digamos, algunas nociones de lo que tiene que ver con el tema de costo-efectividad. Entonces acá, como podemos ver, tenemos entonces en la parte superior tenemos lo que van a ser los costos, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, y en la parte inferior tenemos la efectividad. Ahora, cuando hacemos la relación costo incremental, entonces básicamente lo que estamos comparando son los costos de la alternativa B versus los costos de la alternativa A. Entonces hoy nos ocuparemos a determinar cada uno de estos costos. Entonces ahí tenemos como objetivo principal en la evaluación económica establecer una comparación entre los costos y las consecuencias entre las alternativas de una tecnología en salud. En ese sentido, entonces se hace necesario tres elementos fundamentales. Uno, que es identificar los costos; dos, cuantificar esos costos; y tres, valorar esos costos. Ahora, para partir, vamos a partir haciendo unas sucintas definiciones de lo que son los costos. Entonces tenemos en primer lugar los costos definidos como el valor monetario de la utilización de determinados recursos para producir o generar ciertos servicios o tecnología. Acá algunos analistas plantean lo que tiene que ver con la función de costos, es decir, cada uno de los elementos que yo denominaré a partir de la presentación los elementos de la receta, es decir, cada una de esas categorías que nos van a dar como resultado final el costo de cada una de las alternativas a evaluar. Otra definición, y digamos la definición más cercana desde el punto de vista económico, el costo es definido como el tratamiento o programa es el valor de todo lo que se sacrifica por invertir los recursos en determinado tratamiento o programa. Eso tiene que ver más es con el concepto de costo de oportunidad, que tiene que ver es a lo que yo renuncio en el momento de elegir determinada tecnología, bien o servicio en salud, que es un tema que ustedes ya trabajaron, digamos, ampliamente con el profesor Jairo en los elementos introductorios. Listo, ahora como un primer acercamiento a la hora de definir los costos, quizás el principal elemento fundamental a tener en cuenta es la perspectiva. Digamos que la perspectiva es el punto de vista sobre el cual yo me voy a parar para realizar una valoración de costos. En ese sentido, digamos que algunos autores, como el profesor Drummond, han planteado que en cada sistema de salud la distribución del peso presupuestal es diferente, lo que se denominará punto de vista. Es decir, no es lo mismo realizar una estimación de costos desde la perspectiva de una institución prestadora de servicios de salud, a la perspectiva de una aseguradora o a la perspectiva de un paciente. Identifiquemos básicamente que en estas perspectivas van a variar lo que será la función de costo o cada uno de los elementos de esa receta. Por ejemplo, pensemos en una consulta médica de urgencias en la que una institución prestadora de servicios de salud, lo que le interesa de esta consulta básicamente es establecer todos los elementos necesarios para que ésta sea prestada al usuario. En ese sentido, entonces esa institución se va a preocupar por todo lo que tiene que ver con los elementos como el consultorio, el recurso humano, que sería un médico general, los implementos médicos que utiliza este médico y la dotación del consultorio. Eso desde una perspectiva de la IPS, pero si vamos a ver eso desde una perspectiva del paciente, entonces miramos que el paciente, si fuera a asumir esa consulta, él debe generar unos servicios adicionales, como tiene que ver, por ejemplo, el tema del transporte,
para él desplazarse hacia el lugar donde le van a realizar la consulta, que como podemos observar en el primer escenario, para la institución prestadora de servicios de salud, el hecho de que el paciente incurra en un costo de transporte no tiene que ver nada con la estimación de su costo, cosa que sí viene a incluirse desde la perspectiva del paciente. Ahora, si vamos a incluirlo desde una perspectiva más amplia, que digamos es la perspectiva que está más cercana a la economía del bienestar, que es la perspectiva de la sociedad, sobre la cual yo voy a incluir todos los costos, y dentro de esos voy a incluir, por ejemplo, las pérdidas de productividad que pueda tener este paciente al acercarse a un servicio de salud, como tiene que ver que él solamente por asistir a una cita, entonces va a dejar un día de laborar, entonces eso es un costo que estaría asociado. Eso como para ilustrar un poco la perspectiva de la sociedad. En la literatura y específicamente el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud plantea la perspectiva del sistema de salud colombiano, o lo que algunos analistas denominan tercer pagador. Dentro de esa perspectiva, entonces digamos que se van a incluir solo los costos directos de prestar un servicio de salud. Digamos que acá la persona que va a venir a cubrir estos servicios de salud, digamos que sería el ministerio. Entonces ahí es donde juega un papel fundamental el Instituto de Evaluación Tecnológica de Salud, como una institución que digamos trabaja en pro del Ministerio de Salud, y por eso digamos es la perspectiva adoptada. Entonces acá ya vemos la del proveedor de servicios de salud, que básicamente es producir ese bien o servicio que es ofertado en la misma. Tenemos el asegurador, acá digamos que existe una dicotomía entre el tercer pagador. Algunos dicen que el tercer pagador es el sistema de salud colombiano, otros dicen que el tercer pagador es el asegurador, porque observemos que generalmente el primer pagador sería el paciente, el segundo pagador sería el proveedor o la IPS, y el tercer pagador, digamos, dentro de nuestro sistema de salud colombiano serían las aseguradoras o EPS, ya sean del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Pero para efectos y dentro de las guías que nosotros estamos siguiendo, vamos a entender el tercer pagador como el sistema de salud colombiano. Acá hay que hacer una advertencia, y es que cuando trabajamos desde la perspectiva del asegurador debemos tener en cuenta los costos de transacción que se derivan de eso. Recordemos que cuando un asegurador tiene contratado los servicios de salud con una IPS, estos digamos que se mueven bajo efectos contractuales o efectos de negociación que en su momento la aseguradora tenga con la IPS, y en ese sentido pueden obviarse o pueden agregarse en algunos servicios, como es el caso, por ejemplo, cuando se tienen pólizas de medicina prepagada, que digamos la póliza cubre parte del servicio, pero hay unos servicios adicionales que no están incluidos y los debe pagar el paciente. Eso es digamos un caso paradójico, pero en una aseguradora digamos ya sea del régimen subsidiado o contributivo, pocas veces tenemos estos cambios tan sustanciales. Entonces el punto de vista digamos que representa ese lugar que asumirá la persona que va a costear la tecnología que estamos evaluando, es decir, le estamos haciendo una evaluación económica desde la perspectiva como paciente, desde una institución prestadora de servicios de salud que quiere evaluar, por ejemplo, una nueva tecnología, digamos un nuevo resonador que llegará a la ciudad, por poner un ejemplo, desde el proveedor, desde el asegurador, digamos una EPS que está analizando el análisis de costo-efectividad para ingresar un medicamento que puede ser considerado no POS ahora con lo de la nueva lista de exclusión, o dentro del sistema de salud colombiano para hacer análisis de efectividad o seguridad de un tratamiento específico. Listo, ahora vamos a pasar a identificar un poco lo que son los tipos de costos y cómo se han entendido los costos o cómo deben entenderse los costos a la hora de realizar una valoración económica. Entonces tenemos en primer lugar el costo total, el cual es correspondiente a producir una cantidad determinada de productos o servicios. Básicamente el costo total va a estar determinado por la ecuación de los costos fijos más los costos variables. En ese sentido, entonces tenemos que los costos fijos son aquellos costos que no varían independiente de la cantidad de producir un bien o servicio.
Para ilustrar esta definición, entonces tenemos acá una descripción en la cual tenemos como ejemplo hipotético una institución prestadora de servicios de salud a través de la cual se van a realizar determinada cantidad de hemogramas, digamos, para determinar el nivel de complejidad de una paciente que tiene, digamos, de una gestante que tiene malaria. Entonces, digamos que el costo fijo que tiene, digamos, en algunos reactivos que pueda tener la producción de un hemograma, van a ser estos. Entonces acá podemos observar que cuando se producen 5 hemogramas, el costo fijo va a ser el mismo que cuando producimos 10, que cuando producimos 15, que cuando producimos 20. Digamos, es un costo que no varía. Entonces esto es lo que se denomina costo fijo. Ahora, vamos a tener un costo variable, el cual varía de acuerdo a la cantidad de producir un bien o servicio. Entonces, digamos, en algunos temas de reactivos, esto tiene que ver más, por ejemplo, cuando las instituciones prestadoras de servicios de salud producen a mayor cantidad. Cuando se produce a mayor cantidad, los costos, digamos, los costos variables tienden a disminuir con todo lo que tiene que ver. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno va y dice en una institución de salud que le ofrezcan determinadas terapias físicas, entonces habitualmente lo que le ofertan es 3 terapias valen tanto, 4 terapias tienen un precio de este, y cuando hacemos la ecuación identificamos que a mayor cantidad es más bajo ese costo. Entonces estos son unos costos que van a variar de acuerdo a la cantidad para finalmente establecer el costo. Perdón, ese es el costo variable, ¿cierto? Que es un costo que varía de acuerdo a la cantidad. Y finalmente, la sumatoria de ambos es lo que nos va a dar el costo total de producir estos bienes o servicios, en este caso estos hemogramas que somos los que estamos analizando. Entonces tenemos que el costo total va a ser igual a tanto a los costos fijos como a los costos variables. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo de los hemogramas, entonces vamos a comprender lo que será los costos medios y los costos marginales. Los costos medios, como su nombre lo indica, no son más que costos promedios. Es decir, y dentro de la ecuación tenemos que a una cantidad determinada tenemos un costo total de esa cantidad, es decir, producir 4 hemogramas tienen un costo de 14.000 pesos, entonces ahora el costo medio sería estos 14.000, que sería el costo total dividido la cantidad. Entonces vamos a tener que en este primer ejercicio producir 4 hemogramas tienen un costo promedio de 3.500 cada uno. Para producir 6, entonces el costo promedio es de 3.000, 2.500, y para producir 10 acá 2.500. Entonces acá digamos que podemos observar que habitualmente a mayor cantidad el precio o el costo medio tiende a reducir. Esto digamos pues en nuestro ejemplo, y a veces es como lo que más se aproxima en la práctica clínica habitual cuando se ofrecen servicios de salud. Otro concepto que hay que tener muy en cuenta es el que tiene que ver con los costos marginales. El costo marginal es el costo extra de producir una unidad extra de producto o servicio. Entonces acá tenemos que la ecuación de los costos marginales va a estar determinada por los cambios que se producen en los costos totales dividido el cambio que se produce en la cantidad. Esto finalmente nos va a dar como resultado cuál es el costo de producir una unidad adicional del bien o servicio que estamos evaluando. Para continuar entonces con el ejemplo, entonces hasta acá vemos que teníamos los costos medios de nuestros conceptos anteriores. Entonces para establecer el cambio total, que sería acá el numerador dentro de la ecuación, entonces tenemos que vamos a tener el costo total de estos 4 hemogramas, que van a ser estos 14.000, a los cuales yo le voy a restar estos 4.000 de lo que vale un solo hemograma. Eso me va a dar el cambio, es decir, es la diferencia entre producir determinada cantidad frente a otra cantidad a la cual estoy adicionando, digamos en este caso, estamos adicionando 3 unidades. Entonces vamos a determinar cuál es el costo marginal de producir una unidad adicional de ese hemograma. Y lo mismo ocurre en la cantidad. Entonces en la cantidad tenemos 4
menos 1, que digamos correspondería a la misma lógica. Acá estaba restando costos totales, acá ya voy a restar cantidad. Y el costo marginal entonces estaría determinado por la división de los cambios en el costo total dividido los cambios en este costo de la cantidad. Esos costos marginales entonces lo que me va a decir es el costo adicional de producir una unidad adicional. Entonces, producir una unidad adicional o un hemograma adicional bajo estas condiciones entonces tiene en promedio un costo de 3.333 en nuestro ejemplo. Y acá vamos viendo, digamos, cada una de las variantes una vez hacemos la ecuación. Acá habitualmente los costos marginales, algunos analistas plantean que son los costos más relevantes a la hora de realizar una valoración económica, porque estos, digamos, que reflejan el sacrificio que se debe realizar cuando yo debo producir una unidad adicional de un bien o servicio. En este caso, digamos, en este ejemplo hipotético no se ilustra muy bien, pero ustedes tienen una lectura complementaria donde vamos a mirar unas pruebas en serie a través de las cuales a pacientes con cáncer de colon se les hace determinadas pruebas. Ahí aplicamos entonces, en un primer momento se les aplica una prueba que va a identificar el 99,6% de los casos que presentan el cáncer de colon. Ahora el porcentaje restante, es decir, alrededor de un 4%, son sometidos a una nueva prueba que vuelve y tiene un poder predictivo del 99%, pero entonces vamos a establecer que ese costo marginal de identificar cada uno de esos casos, acá en nuestro ejemplo él viene reduciendo en el costo, pero en este caso hipotético que ustedes van a revisar en una de las lecturas complementarias, van a identificar que este costo marginal puede alcanzar unos costos insuperables, lo que permite establecer hasta qué punto, digamos, en atención sanitaria debe preverse esas unidades adicionales de tratamiento determinado. Hay otro elemento que tiene que ver con los costos incrementales. Los costos incrementales entonces ya va a ser la diferencia que se establece entre el costo de una de las tecnologías la que estamos evaluando menos el costo de la atención habitual, que digamos eso es lo que me va a dar la unidad de o los costos incrementales, que son los que vamos a llevar a la ecuación que en principio estuvimos analizando sobre cómo analizar la costo efectividad de un tratamiento. Entonces digamos esto con lo que tiene que ver pues como con los conceptos más puntuales sobre los costos y las diferentes vertientes de los costos. Entonces ahí tenemos nuevamente tenemos todo lo que tiene que ver con los costos totales, los costos fijos, los costos variables, los costos medios, los costos marginales y los costos incrementales, que son esa diferencia propia de la ecuación de nuestra ratio incremental dentro de la ecuación del análisis de costo-efectividad. Ahora vamos a comprender los costos que son pertinentes a la hora de realizar una valoración económica. Entonces digamos que existen diferentes clasificaciones de los costos para realizar evaluaciones económicas. Acá yo les voy a presentar quizás sobre la cual existe un mayor consenso, y es la que digamos el profesor Drummond ha planteado. Entonces digamos que tenemos en un primer momento todo lo que tiene que ver con los costos directos, los costos indirectos y los costos sanitarios futuros. Para los costos directos entonces vamos a tener dos vertientes: los costos directos médicos, o a veces denominados sanitarios en la literatura, los costos no médicos o no sanitarios. Digamos, estos son la primera categoría de lo que denominaremos costos indirectos. Tendremos una segunda clasificación que serían los costos indirectos o costos de productividad. Acá es muy importante tener de presente los costos de productividad, porque habitualmente en la contabilidad analítica los costos indirectos se refieren a los costos que no están asociados directamente con la prestación de un servicio de salud, pero acá nos vamos a dar cuenta que en evaluación económica esos costos indirectos son los costos de pérdida de productividad que debe incurrir un paciente cuando asiste a un servicio de salud y que son generados por las incapacidades que se generan una vez se le realiza, por ejemplo, una intervención quirúrgica o la incapacidad. Por eso el profesor Drummond ha obviado el tema de costos indirectos y más bien ha trabajado el tema de denominar los costos de productividad, precisamente para hacer esa diferenciación con los costos contables.
Finalmente tenemos los costos sanitarios futuros, que digamos son los costos que ustedes en el módulo que precedía a este estuvieron trabajando sobre valor del dinero en el tiempo, sobre los cuales una vez se realizan determinadas intervenciones, esas intervenciones van a suponer que los pacientes requieren un seguimiento adicional, como es el caso de los pacientes que son trasplantados, que una vez se realiza el trasplante, muchos de estos pacientes deben seguir tomando ciertas medidas, terapias y medicamentos para su trasplante, ¿cierto? Entonces digamos que esos costos que se generan hacia adelante, entonces la idea es traerlos al valor hoy para poder realizar una valoración. Igual enseguida vamos a tener, digamos, más detenimiento frente a estos. Bajo este escenario, entonces tenemos por definición que los costos directos van a ser aquellos bienes y servicios que están incluidos en la intervención y que tiene que ver también con sus efectos secundarios. Entonces acá vuelve y juega nuevamente la clasificación de aquellos costos directos sanitarios y aquellos costos directos no sanitarios. Entonces, estos costos directos sanitarios van a ser aquellos costos que son utilizados directamente en la intervención. Es decir, vamos a ubicarnos sobre los cuales, aquellos costos sobre los cuales la intervención no sería posible, es decir, son los que tienen que ver con la práctica habitual. Imaginémonos, por ejemplo, en una intervención quirúrgica. En una intervención quirúrgica básicamente los elementos necesarios tienen que ver con el quirófano, los cirujanos, el equipo que requiere ese cirujano, que va a estar determinado por bisturí, maquinaria y demás. Entonces imaginemos que esos costos indirectos son aquellos que si yo extraigo, la intervención no es posible. Es decir, si yo de una intervención quirúrgica, por ejemplo, saco el bisturí, difícilmente la intervención puede realizarse. Eso es lo que vamos a entender con los costos directos, y son los que están relacionados directamente con la atención hospitalaria, atención ambulatoria, medicamentos utilizados en esa práctica habitual para ese procedimiento, para un programa específico, para un tratamiento de una patología determinada, y las pruebas diagnósticas que son requeridas, digamos, eso es lo que vamos a entender por costo directo. Ahora, los costos directos no sanitarios son aquellos elementos que, siendo necesarios para que se produzcan ese bien o servicio o intervención o esa tecnología en salud como tal, no hacen parte de ella. Es decir, un paciente, siguiendo con nuestro ejemplo, para que le realicen una intervención o le realicen un tratamiento, ese paciente debe desplazarse a la institución hospitalaria. Ahora, si el paciente no se desplaza, el procedimiento no se le podría realizar, ¿cierto? O perdería su cita, como pasa en nuestro sistema habitualmente. Entonces vamos a entender que son aquellos servicios, algunos autores hablan de los servicios sociales, dado que a veces se les hacen unos subsidios o hay unas estrategias adicionales para que los pacientes se adhieran a determinados tratamientos, no siendo necesarios para intervención, el transporte, que es el caso, digamos, paradójico, o los gastos del cuidador, digamos, en una enfermedad incapacitante donde, digamos, el paciente no puede acudir a un servicio de salud por sus propios medios, requiere un acompañante que, digamos, esté pendiente de él. Eso es lo que vamos a entender como costos directos sanitarios. Obsérvese que en estos costos directos no sanitarios, digamos que no hay elementos que hagan en la práctica clínica habitual, que no hagan posible que se realice el procedimiento. Digamos que eso es lo que me va a determinar a mí la perspectiva. Imagínense ustedes esta perspectiva de los costos directos sanitarios, digamos que va a ser la perspectiva desde las IPS, la que presta el servicio de salud, de un paciente, digamos un paciente que asume un determinado servicio con gasto de bolsillo, en ocasiones las aseguradoras, y obsérvese que esta perspectiva es una perspectiva propia que me va a determinar a mí cuáles van a ser esos costos directos de producir ese bien o servicio, que a veces o en ocasiones no se tienen en cuenta los costos directos no sanitarios para producir. Entonces ahí es donde empezamos a ver por qué quizás el elemento fundamental a hora de realizar un análisis de costo es la perspectiva, porque la perspectiva me va a identificar a mí quién va a ser el responsable o la persona sobre la cual yo voy a acatecer esa valoración de los costos,
y cuáles van a ser esos costos que van a estar incluidos. Entonces acá tenemos que básicamente estos costos directos no sanitarios son incluidos más desde la perspectiva del paciente, desde la perspectiva de la sociedad, que digamos es la perspectiva más adecuada o más cercana a la economía del bienestar. En un segundo tópico tenemos entonces lo que van a ser los costos indirectos. Los costos indirectos entonces vamos a tener como aquellos costos de morbimortalidad que tienen que ver más con pérdidas en productividad y que son los costos que yo les planteaba que el profesor Drummond reconoce como costos de productividad, ¿cierto? Digamos, para distinguirlos precisamente de esa faceta de los costos contables. Dentro de estos costos indirectos entonces vamos a tener tres clasificaciones específicas que vamos a pasar a analizar en su momento. Entonces tenemos una primera clasificación que tiene que ver con la reducción o ausencia de la productividad remunerada debido a la enfermedad. Entonces en esta categoría básicamente lo que vamos a tener son las horas o días laborales que pierde un paciente por su convalecencia de acuerdo al procedimiento que se le realizó. Obsérvese que esta clasificación básicamente tiene que ver para enfermedades o procedimientos incapacitantes en los cuales el paciente no puede seguir, digamos, con sus actividades laborales de manera habitual. Tenemos los costos de reducción de la productividad no remunerada debida a la enfermedad. Entonces digamos que habitualmente los pacientes cuando están en incapacidad ellos también pierden ciertas funciones en su casa, ¿cierto? Por decirlo, o en su ámbito fuera del ámbito laboral. Entonces él, digamos, no puede salir a jugar fútbol o hacer una actividad que realmente a él sea de su agrado y sea una actividad que producto de su enfermedad tampoco se puede realizar. Obsérvese que esta reducción de productividad no remunerada no está directamente relacionada con asuntos laborales, sino con asuntos más personales del individuo. Entonces esta clasificación puntual ahonda por identificar y reconocer esos costos que pierde esa persona en el momento de determinada patología. Y pérdida de productividad de familiares y amigos. Acá tenemos más es el caso paradigmático del cuidador o la persona que acompaña a la persona en su convalecencia. Digamos que dentro de las características de cada una de estas definiciones, entonces tenemos que para la reducción o ausencia de productividad, el valor, digamos que la característica de valoración pudiera ser el valor monetario del tiempo derivado de la pérdida de productividad. Entonces acá básicamente el análisis sería identificar los días o las horas que esa persona perdió debido a su patología y a eso se le carga, digamos, un valor monetario, por ejemplo, cuánto vale una hora laboral de esta persona y esa multiplicación de esa cantidad versus esa valoración me va a dar el total del costo que pierde esa persona producto de su enfermedad y que será uno de los ingredientes para la función de costo que estamos estableciendo en nuestros análisis. Frente a la reducción de la productividad no remunerada, entonces tenemos que es la disminución en esas actividades habituales en el hogar, como ya se los indiqué, por lo tanto se debe emplear más tiempo en su ejecución. Eso es una variante bastante interesante. Digamos que una persona antes de una fractura de su brazo, para preparar sus alimentos se demoraba una hora, ahora como solamente tiene un brazo, entonces no va a ser una hora, sino que puede ser una hora y media, una hora y más tiempo, ¿cierto? Entonces ahí digamos que también van a haber unas técnicas de valoración que pasaremos a ver más adelante. Y finalmente tenemos las pérdidas de productividad, que las pérdidas de productividad ya tiene que ver con familiares y amigos, pero obsérvese que el cálculo sería muy similar a las de las pérdidas de productividad. Acá estas últimas dos características difieren básicamente que acá es directamente el paciente o usuario y acá tenemos a los familiares, pero la valoración es la misma, son el tiempo que esas personas pierden por estar dedicándole a la persona que tiene su incapacidad
o que tiene, digamos, alguna pérdida para realizar sus funciones de manera habitual. Entonces también estableceríamos el valor promedio que tiene esa persona de acuerdo a su, puede ser a su nivel de escolaridad o a su posición social en una empresa determinada, y por el número de horas estableceríamos también, digamos, ese costo. Obsérvese que estos costos indirectos son unos costos indirectos que, por ejemplo, a una institución prestadora de servicios de salud, a una EPS, no les interesaría. Entonces, digamos que si nos paramos desde esta perspectiva, serían costos que desde nuestro análisis no tendrían por qué aparecer. Digamos que son los costos que aparecen más cuando realizamos una valoración desde la perspectiva de la sociedad. Es de allí que la perspectiva de la sociedad, digamos, es la perspectiva que desde la economía del bienestar, como ya se los he indicado, es la perspectiva más adecuada para realizar estas valoraciones. Ahora bien, dentro de nuestro sistema de salud colombiano tenemos que empezar a identificar esa perspectiva y establecer hasta qué punto estos costos son interesantes realizar su valoración. Ahora bien, tenemos los costos sanitarios futuros. Entonces, esos costos sanitarios futuros van a ser entendidos como aquellos costos que son atribuibles al hecho de que como resultado de esa tecnología sanitaria, los individuos pueden experimentar una esperanza de vida más prolongada, ¿cierto? Y al extenderse una, digamos, una expectativa de vida más avanzada, estos individuos van a tener mayor consumo de productos y servicios, tanto sanitarios como no sanitarios, en ese largo plazo que, digamos, la nueva tecnología les alarga. Acá digamos que tenemos muy en claro aquellas patologías sobre las cuales estamos valorando precisamente este AUCO, que tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades de larga prolongación, como pueden ser las enfermedades crónicas, que digamos tienen una serie de características a futuros. Por ejemplo, pensemos en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que una vez es diagnosticada, el paciente debe seguir, digamos, en algunos casos puede requerir oxígeno de manera permanente. Entonces ese oxígeno, digamos que si estamos haciendo una valoración desde el asegurador debe, digamos, sostener esa máquina durante en el tiempo que el paciente permanezca con su patología. Asimismo va a requerir una serie de inhaladores, ¿cierto? Para, digamos, solventar un poco su situación y tener una mejor calidad o condiciones de vida. Entonces dentro de esta clasificación vamos a tener los costos relacionados con la intervención. Acá vamos a tener directamente aquellos costos relacionados con la patología sobre la cual se está trabajando, que básicamente es el ejemplo del paciente del EPOLO, que serían aquellos pacientes oxígeno requirientes que requieren entonces ya de manera permanente, ya sea la máquina de oxígeno o ya sea la bala de oxígeno, y los inhaladores. Ahí también vamos a tener las complicaciones que se puedan presentar. Entonces digamos que en esos pacientes con EPO, digamos que en ocasiones se tienen recaídas de manera recurrente, entonces esas hospitalizaciones también serían necesarias incluirlas para tener una muy buena valoración en el tiempo. Y enfermedades relacionadas, que básicamente serían enfermedades relacionadas bajo esa patología. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente con el EPO, pudiéramos estar analizando un paciente con el EPO que hace tránsito a un CA o a un cáncer de pulmón, ¿cierto? Entonces ahí también tendríamos que establecer hasta qué punto de vista y la perspectiva de análisis que estemos adoptando, porque digamos la perspectiva y el horizonte temporal son bastante importantes para realizar este análisis. No sería lo mismo, por ejemplo, yo decir que voy a valorar esos pacientes con EPOC solamente en su primera recaída, ¿cierto? Y ese sería mi horizonte temporal. A yo decir, voy a hacer una valoración de los pacientes con EPOC hasta que estos hacen tránsito a un CA de pulmón, por ejemplo. Entonces digamos que ahí el horizonte temporal sería un horizonte temporal mucho más largo, y este va a depender, digamos, también del interés. Es de allí que tanto el horizonte temporal como la perspectiva son los elementos fundamentales y los que nos van a determinar este tipo de costos. En una segunda categoría vamos a tener los costos no relacionados con la patología de base.
Ahora, ahí tendríamos que ser bastante críticos y decir hasta qué punto, desde la perspectiva que estamos valorando, vamos a incluir esta serie de costos que se puedan generar. Por ejemplo, costos que se producen como consecuencia de tratar enfermedades que van a aparecer en los pacientes por el hecho de vivir más tiempo. Entonces, digamos que a un paciente que se le hace un trasplante hepático, vamos a suponer que su esperanza de vida una vez se realiza el trasplante hepático es de 10 años. En esos 10 años, producto de ese trasplante hepático, a ese paciente le van a venir otra serie de complicaciones o patologías. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a ponderar hasta qué punto, cuáles van a ser esas patologías que entrarían y cómo realizaríamos su valoración dentro de nuestros análisis. Realmente dentro de la literatura de costos, estas vertientes de costos pocas veces se ven, porque básicamente cuando uno realiza una valoración sobre una patología o una tecnología en salud que es definida. Para esta se define sus outcomes. Dentro de los outcomes me define tanto lo que va a ser la perspectiva como el horizonte de tiempo. Entonces digamos que son costos que difícilmente pueden ser incluidos en una valoración de costos, porque sería interminable uno entrar a valorar cada una de las patologías que se puedan presentar. Diferente ocurre, por ejemplo, cuando se realizan valoraciones en niños, por poner un ejemplo paradigmático, niños con bronquiolitis, y en estos niños, digamos, a mí me interesa tanto mirar en estos niños que tienen bronquiolitis, por ejemplo, cuáles hacen tránsito, pudiera decir uno, a una tuberculosis, por poner un ejemplo algo extremo, pero digamos que pudiera ocurrir. Entonces, digamos, ahí estoy valorando bronquiolitis, pero también me interesa mirar como una complicación los niños que hacen tránsito, por ejemplo, a una TB, digamos, niños hospitalizados en hospitales que tengan alto riesgo de una infección por estos tipos de virus que pueden generar esas patologías. Y tenemos los costos no médicos. Los costos no médicos, entonces acá digamos que vamos a tener los costos no médicos que se generan a futuro y que van a ser, por ejemplo, la alimentación, el vestido, la vivienda, que esa persona va a requerir producto de la intervención que se le realizó. Entonces, digamos, en el caso del paciente que se le realiza el trasplante hepático, entonces durante esos 10 años de vida del paciente, él va a consumir alimento, va a necesitar vestido, va a necesitar vivienda. Realmente, como ustedes pueden observar, este tipo de costos, básicamente estos dos, a veces tienden a ser más teóricos, porque en la práctica clínica habitual o al realizar valoraciones no suelen ser incluidos. Sin embargo, sería muy interesante pues como realizar una valoración de esos en términos valorativos desde una perspectiva de la sociedad, para determinar precisamente el sacrificio que en algún momento debe realizar la sociedad para, digamos, sostener o mantener algunas patologías que en cierta medida son incapacitantes. Imaginemos, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de base, no tiene cuidadores y, digamos, a través de asistencia social se le debe brindar todos esos elementos. Entonces, digamos, desde una perspectiva de la sociedad, sería interesante conocer este tipo de costos asociados a estas patologías. Entonces, de esta forma tenemos entonces, digamos, los diferentes tipos de costos que se pueden generar en una valoración económica. Entonces, volvamos nuevamente sobre estas características. Entonces, acá vamos a mirar que entonces tenemos finalmente lo que van a ser los costos directos médicos o costos sanitarios, los costos directos no médicos, los costos indirectos o de productividad, y los costos sanitarios, como ya los acabamos de ver con cada una de sus vertientes. Entonces acá vamos a empezar a conjugar algunos de los elementos que ya hasta acá hemos trabajado. Entonces ya vimos la perspectiva, y la perspectiva me va a determinar a mí el tipo de costos que yo voy a emplear. Entonces digamos que pensemos los costos directos médicos, es necesario siempre mirarlos desde una perspectiva, por ejemplo, de un paciente que va a asumir sus servicios de gastos de bolsillos, desde la perspectiva de una institución prestadora de servicios de salud, ¿cierto? Que le interesa saber cuánto le cuesta producir una unidad de su bien o servicio, digamos, en términos de pensar en cirugías laparoscópicas, cuánto vale realizar, por ejemplo, una cirugía laparoscópica diagnóstica, cuánto vale realizar una cirugía laparoscópica
no diagnóstica, ¿cierto? Y de ahí los servicios que se deriven, entonces ahí tenemos los costos directos. Los costos directos no médicos, entonces como tienen que ver más con esas valoraciones que hace ya más allá que no son directamente relacionados con la intervención, entonces ya ahí me va a incluir, por ejemplo, me puede incluir el paciente, ¿cierto? Si el paciente además de incurrir en los costos sanitarios directos, también va obviamente incluye, digamos que incurre en el costo del transporte, digamos incurre en el costo de que a veces tiene que generar no solo un transporte sino varios, digamos en lugares aislados de los cascos urbanos, entonces digamos que se utilizan. Los costos indirectos o de productividad, entonces miremos que ahí ya vamos a incluir una perspectiva más desde la sociedad. Y los costos sanitarios futuros, miremos que también habitualmente la mejor perspectiva para analizarlos es la perspectiva de la sociedad. Ahora, en la práctica clínica habitual y lo que uno realmente ve en los estudios de costo-efectividad, generalmente casi todos se van es por los costos directos médicos, ¿cierto? Porque nuestro interés es mirar cuánto vale producir esa unidad de esa tecnología en salud desde esa perspectiva. Ahora, la segunda perspectiva que en ocasiones se incurre en costos directos no médicos precisamente para valorar sobre todo lo que tiene que ver con gasto de bolsillo de los pacientes, algo que digamos se presta mucho en nuestro sistema de salud colombiano. Sin embargo, en una de las lecturas complementarias que ustedes van a realizar dentro de este módulo, ustedes van a mirar cómo el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud les hace un recorrido por los costos que realmente se trabajan o más se han trabajado en el contexto colombiano a la hora de hacer análisis de costo-efectividad y precisamente van a llegar a esa misma conclusión, son los costos directos, aunque lo ideal sería trabajar de una perspectiva social, pero dentro de la misma economía conocemos la dificultad de trabajar a veces con determinados costos a la hora de tomar decisiones y digamos esa categoría que siempre va a estar presente, que es el costo de oportunidad. Listo. Ahora ya identificando, digamos, las diversas perspectivas que se puedan adoptar para valorar los costos como los costos más utilizados, entonces vamos a pasar a mirar cómo se engrana cada una de estas para realizar finalmente esa valoración. No sin antes advertirle que en la literatura a veces también se trata otro tipo de costos que son los costos intangibles. Los costos intangibles van a ser aquellos costos que se producen producto del sufrimiento del paciente, producto de la tecnología que yo estoy valorando. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fácil es valorar ese sufrimiento que tiene un paciente en términos monetarios? Es bastante difícil, por eso la gran mayoría de los textos sobre evaluación económica, simplemente los mencionan, pero realmente difícilmente quedan incluidos. Y más adelante vamos a mirar que una de las soluciones que se plantean en este tipo de costos intangibles a veces están inmersos en lo que tienen que ver con algunas unidades de efectividad que sí tienen en cuenta, por ejemplo, el tema de calidad de vida dentro de las unidades, por ejemplo, como los años de vida ajustados por calidad de vida. Algunos analistas dicen que esos costos de una u otra manera dentro de esas valoraciones pueden quedar incluidos dentro de una medida de efectividad, pero eso lo vamos a ver más adelante dentro del módulo y en su momento lo discutiremos. Otro tema interesante acá, entonces vamos a mirar que una intervención dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro lenguaje propio de la evaluación económica, entonces vamos a entender como tecnología en salud, ¿cierto? Y ya dentro de la tecnología en salud, ya la profesora Paula les ha planteado cada una de las vertientes que puede ser, anteriormente hablábamos solamente de medicamentos, hoy incluimos intervenciones, inclusive programas que a veces digamos es lo que pocas veces se explora, pero los programas también están inmersos dentro de esa categoría. Entonces tenemos básicamente recursos propios del sector salud, que básicamente van a ser costos directos, tenemos recursos de otros sectores, entonces recordemos que la salud como un proceso multidimensional y saliéndonos un poquito de
de la famosa, de los agentes unicausales de la enfermedad, digamos que la salud como tal es un proceso multidimensional que se ve afectado por otros sectores. Al verse afectado por otros sectores también aportan para garantizar condiciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud como tal se encarga dentro de la política de salud de establecer sus directrices, pero por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente también dentro de asuntos de salubridad puede contribuir a asuntos del sector salud propiamente. Entonces digamos acá es donde entran esos otros sectores, que no solamente puede ser Ministerio de Salud, sino por ejemplo el mismo Ministerio de Crédito Público con temas de financiación también juega un papel relevante. La familia y el cuidador informal, entonces ya vimos el papel y la importancia dentro de estos costos que juegan estas personas a la hora de determinar determinada valoración económica. Los costos médicos futuros, digamos esa perspectiva que genera determinada intervención que en ocasiones convierte a determinados pacientes en consumidores de ciertas tecnologías, ¿cierto? Entonces ahí deben estar incluidos, muy propios por ejemplo con aquellos medicamentos de cáncer en los cuales el paciente en ocasiones sobre unos estadios específicos deben hacérseles unos seguimientos muy específicos, muy estrictos y con unos medicamentos bastante particulares que digamos pueden generar un costo a futuro bastante interesante y debemos realizar la valoración hoy, como ya ustedes lo vieron en el módulo precedente, valor del dinero en el tiempo. El tiempo del paciente incluidos en los cambios de productividad. Entonces esa persona que una vez determinada patología entonces le da esa incapacidad o estos elementos ya trabajados, entonces acá vamos a tener que todos estos elementos van direccionados a un cambio en el estado de salud. Y obsérvese que en este cambio en el estado de salud, acá ya es donde vamos a entrar y donde vamos a analizar propiamente lo que seguirá en uno de nuestros siguientes módulos, que es el análisis de efectividad, que básicamente eso es lo que vamos a mirar, ese cambio ya no en el costo, sino en esas unidades, sean unidades naturales o las otras unidades que se trabajan básicamente en valoración económica para establecer este análisis. Entonces digamos que este es un esquema bastante orientador de cuáles son los costos que en ocasiones se deben analizar para determinar el cambio. Obsérvese que siempre yo acá les vengo trabajando de la valoración de cada uno de esos conceptos, pero acá hay que tener en cuenta dos elementos. Yo acá estoy analizando básicamente dos tecnologías. Habitualmente una tecnología nueva, novedosa, que digamos adiciona a la práctica clínica habitual algunos elementos, entonces ahí voy a tener unos factores diferenciadores, entonces voy a hacer el costeo tanto para esta tecnología como para esta. Al realizar esa valoración, obsérvese que en la práctica habitual yo costeo todo lo que tiene que ver con esto. Imaginemos por ejemplo un programa de atención integral a la primera infancia que le ofrece a las mujeres gestantes actividades, charlas adicionales a lo que es un control prenatal. Entonces tenemos como un tratamiento convencional, el control prenatal y cada una de las actividades a las que la mujer asiste, ¿cierto? Y tenemos como un plus tanto estas actividades de control prenatal más un conjunto de actividades adicionales que dentro de la política de primera infancia se han venido implementando, como pueden ser suplementos, mercados, actividades adicionales a la práctica clínica habitual. Por ejemplo, seguimiento por un licenciado en educación física para realizar actividades adicionales. Obsérvese que este costo más es relacionado al costo de lo que invierte el plus va a ser bastante diferente y eso es lo que nos va a permitir establecer la diferencia en el costo. Hay una dicotomía, digamos, en la literatura sobre cuáles costos son pertinentes a analizar en ambos extremos de la ecuación. Algunos sugieren que dado de que se trata de una diferencia, los costos que en ocasiones ambas alternativas incurren no sería necesario tenerlos en cuenta, ¿cierto? Porque finalmente, como van a ser los mismos costos, eso a lo último termina siendo diferencia cero, entonces lo que se sugiere es que no se tengan en cuenta. Sin embargo, yo creo que dentro del purismo y dentro de darle más rigurosidad a nuestros estudios, es importante incluirlos y les voy a decir por qué es importante incluirlos. Digamos que si yo trabajo con diferentes técnicas como el caso tipo, donde a mí un experto me dice
cuáles van a ser los elementos de la ecuación formadores del costo. Entonces él me dice que, por ejemplo, en un paciente que tiene una angina de pecho, lo habitual es realizarle un electrocardiograma, aplicarle determinado tratamiento medicamentoso y realizarle determinado seguimiento, ¿cierto? Esas dos intervenciones en ambos de los extremos sería lo mismo, solo que vamos a tener un programa que va a adicionar, digamos, un asunto de acompañamiento por enfermería domiciliaria, llamada telefónica al paciente. Obsérvese que si eso es directamente desde el caso tipo, esa diferencia me va a mí a dar 0. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo un análisis donde mi medida de efectividad fue a través de un estudio epidemiológico en el que yo establecí que voy a tener 10 casos y voy a tener 20 controles, por ejemplo, obsérvese que estos casos y esos controles son diferentes. Y aunque en estos algunas de las actividades a las que asistieron son las mismas, obsérvese que por cantidad y por costos medios, eso sí me puede dar a mí una diferencia diferente de 0. Entonces por eso es que yo en ocasiones recomiendo que no se obvie esa diferencia, excepto pues por ejemplo en los casos tipo donde digamos que sí son más estándares los costos que yo voy a valorar. En el principio les decía que básicamente las etapas de la medición de los costos básicamente son identificar, cuantificar y valorar. ¿Qué voy a identificar yo? Esos elementos generadores del costo, o lo que van a hacer lo mismo, los elementos que van a ser parte de la función de costo, es decir, cada uno de los ingredientes de esa receta. Entonces voy a tener los medicamentos, las consultas, las intervenciones, los laboratorios y demás. Entonces es identificar, por ejemplo, en cada patología cuántos hemogramas se hacen, cuántos medicamentos se gastan, ¿cierto? Es un asunto más de identificar cuáles son, más no cantidad, porque ya sigue el segundo elemento que es establecer la cantidad. Entonces, por ejemplo, número de procedimientos, medicamentos, horas, por ejemplo, que un paciente está, por ejemplo, en una quimioterapia, ¿cierto? Para establecer, por ejemplo, el tiempo en quirófano, ¿cierto? Hay una valoración ahí. Y finalmente la valoración de los recursos, que esa valoración, digamos, es quizás una de las piedras angulares de este análisis, que es asignar un precio o un valor monetario tanto a esa cantidad como a esos costos identificados. Entonces finalmente vamos a tener que la ecuación del costo total va a estar determinado por la cantidad por el precio. Entonces digamos en el ejemplo inicial que veníamos trabajando, digamos 4 hemogramas por 3.500 cada uno de los hemogramas, ese va a ser el costo total. Esto va a variar, por ejemplo, si son medicamentos, entonces ya, digamos, cuando nos adentremos en los medicamentos vamos a tener unas variaciones de acuerdo a la dosis que se administra para establecer. Entonces, digamos, el clínico ordena 10 miligramos de toxina botulínica, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y digamos que la toxina botulínica no viene la ampolla por 10 miligramos, sino que viene la ampolla es por 100 miligramos. Entonces ahí hay que hacer una valoración, hay que hacer una conversión para establecer. Entonces ahí es donde digamos que juega un papel muy importante la cuantificación, la identificación y la valoración de los mismos. Ahora, para realizar esas valoraciones hay diferentes metodologías que se utilizan para realizar esos análisis. Entonces acá vemos, digamos, las más empleadas en la práctica clínica habitual. Entonces tenemos como una primera categoría y quizás la más trabajada porque es la que es atinente a establecer costos directos médicos, es el microcosteo. El microcosteo también es denominado en la literatura como de abajo hacia arriba, y es quizás la metodología más dispendiosa porque implica identificar cada uno de los elementos que son necesarios para la producción del bien o servicio. Entonces eso va casi que desde la aguja, la jeringa, hasta pasar ya por, digamos, una intervención por quirófano. Incluye absolutamente todos esos. Dentro de esas técnicas de microcosteo, digamos como categoría macro, pueden existir otras categorías. Por ejemplo, yo puedo utilizar una técnica de costeo basado en actividad, en el cual la institución, a través de un costeo previo, ha estimado, la institución ha estimado a través de diferentes técnicas propias de la institución
cuánto vale producir un bien o servicio. Básicamente se hace a través de asuntos o casos históricos de cuánto ha producido, por ejemplo, producir un procedimiento de una herniorrafia, ¿cierto? Entonces, digamos que la institución ya tiene muy identificada cada uno de los elementos de eso, entonces ese básicamente va a ser el costeo basado en actividad. El caso tipo quizás es de los más relevantes porque el caso tipo básicamente, o consenso de expertos también lo llaman algunos analistas, básicamente es ir o coger o reunir varios expertos y decirles, mire, para esta patología específica, cuál es la práctica o lo que realmente ustedes más emplean. Entonces ahí, digamos, esta es una de las técnicas más utilizadas en los casos de práctica clínica, donde se cogen varios expertos, donde a través de diferentes técnicas, como puede ser un grupo focal, se indaga uno a uno cuáles van a ser, digamos, el derrotero, y ese derrotero me va a permitir identificar a mí, por ejemplo, las cantidades, ¿cierto? Me va a permitir identificar cuáles y las cantidades en que se realiza cada una de los elementos propios de ese costeo. Entonces tenemos que el microcosteo va a utilizar como técnica de abajo hacia arriba, donde hay un mayor nivel de detalle, el costeo basado en actividad. Básicamente el caso tipo, los grupos relacionados de diagnóstico pueden estar ahí incluidos. Esta categoría de grupos relacionados de diagnóstico realmente no se encuentra mucho en los textos de evaluación económica en salud, pero digamos es una técnica muy expedita a través de las cuales los códigos, por ejemplo, de cada patología, puede ser los códigos CIE-10, cada institución hace un costeo que es muy similar al costeo basado en actividad y me dice cuánto vale cada patología. Por ejemplo, cuánto vale el costo de una recaída de un paciente con un EPO exacerbado. Entonces él me va a decir el costo de ese EPO exacerbado es tanto. Y dentro de ese tanto él me va a decir, porque básicamente incluye 3 días de estancia, incluye tanto régimen medicamentoso o antibiótico y requiere tanto grado de oxígeno, por ejemplo, y tantas interconsultas por medicina interna como por neumólogo, ¿cierto? Entonces ahí me da un caso muy específico. Es una técnica que sobre todo ha trabajado mucho el Hospital Universitario San Vicente Fundación, que digamos, de hecho tienen un texto bastante interesante que se llaman costos y grupos relacionados de diagnóstico y da una agrupación de cada una de esas patologías, ¿cierto? Y me dice un costo promedio que me sirve de referente tanto para costear como para realizar de pronto con otro tipo de valoraciones, análisis de sensibilidad. Entonces digamos que dentro de técnicas de microcosteo podemos tener también la factura emitida. Entonces recordemos que es aquel título o valor que la institución prestadora de servicios de salud emite una vez se presta el servicio de salud, y esa factura emitida me va a decir uno a uno discriminadamente cuáles van a ser esos elementos del costo. Ahí hay que tener mucha precaución porque recuerden que una factura depende del tipo de negociación que pueda tener una aseguradora, porque no es lo mismo, por ejemplo, una institución prestadora de servicios de salud que tiene predominio de una EPS, ¿cierto?, a otra EPS que, digamos, pocas veces llega un paciente allá, ese costo tiende a ser más elevado, mientras el que habitualmente tiene más contratación con ellos y ofrece más servicios de salud por economía de escala, entonces el costo es más bajo, pero digamos que sirve para identificar, porque una cosa es la valoración del costo y otra cosa es que me diga cuáles fueron los consumos de ese paciente en particular. El Instituto de Evaluación Tecnológica reconoce básicamente el costeo basado dentro de las técnicas de microcosteo. Ellos reconocen básicamente el costeo basado en actividad o ABC, el caso tipo, ¿cierto?, que es ese básicamente de los expertos, el ajuste de costo. Este ajuste de costo básicamente es coger de la literatura o de estudios, extrapolar lo que en otro contexto hicieron y decir esa va a ser la metodología que yo voy a utilizar, porque realmente, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo, básicamente el estudio tal dijo que eso es realmente lo que se hace,
y cruzando alguna información con clínicos me di cuenta que esos son los elementos. Entonces es una metodología muy propia. Ahí hay que tener mucha precaución porque no podemos estar extrapolando de otros contextos, ¿cierto? A veces extrapolamos estudios de otros contextos que no tienen nada que ver con la práctica nuestra habitual en un sistema tan particular como el nuestro, entonces ellos a veces obvian determinadas cosas que son necesarias, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el tema de los manuales tarifarios, que los manuales tarifarios básicamente me dan a mí una tarifa concreta, objetiva, y dentro de esa tarifa objetiva yo no tengo por qué incluir, por ejemplo, costos administrativos, porque esa misma tarifa por sí sola ya lo trae. Entonces, a la vez, al realizar esos ajustes o esa toma de esos ajustes de costos o extrapolados de la literatura, podemos tener esas limitaciones que nos pueden sesgar nuestros resultados. Finalmente, el que plantea también el IES es la factura emitida, pues como ya se los trabajé, y la gran mayoría pues siempre tenemos pues como cierta cercanía a este título o valor, valga la redundancia, para estimar. Bueno, eso es básicamente microcosteo para estimar costos directos médicos, digamos, son las metodologías más expeditas, más trabajadas, que igual ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en el texto propio que está propuesto como material fundamental dentro de esta unidad, y también ahí van a analizar y van a comprender propiamente en una revisión sistemática, que hizo el IES, cuáles son los más utilizados. Básicamente los más utilizados en la práctica clínica nuestra, el contexto colombiano, históricamente ha sido el caso tipo. Y el caso tipo es el más utilizado porque, digamos, en las guías de práctica clínica es el que más utilizan. La factura emitida pocas veces se utiliza porque, digamos, que a veces hay dificultad para acceder a ella. El costeo basado en actividad también es muy propio de las IPS, a no ser de que estemos realizando la valoración desde una IPS, que podamos tener, digamos, acceso a esos costos promedios, costos históricos que tenga esa institución. Y ahora el que yo les planteo, que es los grupos relacionados de diagnóstico, que es una metodología muy expedita y muy buena para realizar este tipo de análisis. Ya como una segunda gran categoría tenemos el macrocosteo, que digamos es una técnica de agregados utilizada básicamente para mirar de arriba hacia abajo, es decir, tengo un costo total, por ejemplo, para mirar el tema de cuánto vale el servicio de vigilancia en una institución hospitalaria, digamos que para distribuirlo en centros de costo, cirugía, hospitalización, consulta externa, ¿cierto? El vigilante tiende a ser el mismo, pero entonces necesitamos cargarle el costo a cada uno. Entonces el macrocosteo, digamos que cogemos ese costo total y empezamos a hacer análisis para identificar un costo particular. Obsérvese que no es un costo tan minucioso, sino que es un costo de agregados entre diferentes activos. Finalmente tenemos otra técnica que a veces esta técnica suele confundirse con el costeo basado en actividad, que es el costo promedio generador de costo. Esto no es más que un costo, también a veces ese costo es histórico, pero otras veces también puedo generar un costo propio del ambiente promedio, ¿cierto? O el contexto promedio. Por ejemplo, en las negociaciones habituales a veces uno tiende ya a tener muy establecido un costo promedio de determinados bienes o servicios, como por ejemplo ocurre con las sociedades de anestesiólogos, ¿cierto? Por ejemplo, que estas asociaciones a veces su tarifa es establecida directamente por ellos, entonces año a año se tiene cuál es el costo promedio de costo de anestesia, ¿cierto? Del punto. Entonces digamos que es un promedio interesante, aunque uno diría que en costos qué tan pertinente es trabajar con promedios en vez de medianas. Eso es una inquietud bastante interesante que ya les dejo y que en su momento dentro de la modelación con el profesor Steven ustedes trabajarán para realizar esos análisis. Acá les tengo un ejemplo en el cual les quiero mostrar una técnica de microcosteo. Esto es un caso, digamos, práctico de una consulta de urgencias, digamos un paciente que consulta, digamos por náuseas, dolor de cabeza, mareo, y se acerca a una institución prestadora de servicios de salud.
Una vez él se acerca a esa institución prestadora de servicios de salud, es valorado por un médico general, quien de acuerdo a su valoración determina o establece una serie de ayudas diagnósticas que le permitirían dar con el diagnóstico del paciente para posteriormente asignar un tratamiento específico, ¿cierto? Entonces digamos que en este caso, entonces vamos a tener que la consulta médica, entonces va a estar establecido por una consulta de urgencias. Este microcosteo que yo les estoy planteando acá es en base a manuales tarifarios. Obsérvese que acá, por ejemplo, tenemos el costo el código del manual y acá tenemos los diferentes tipos de costos. Se los he discriminado como para mayor entendimiento de los mismos y para que identifiquemos las tres etapas del contexto. Recordemos que es identificar, medir y valorar, ¿cierto? Entonces, dentro de la identificación, entonces tenemos, el paciente llegó a la consulta de urgencias y lo valoró un médico general. Ahí tenemos un consumo que sería una consulta de urgencias, ¿cierto? El paciente, una vez es valorado, es dejado en una sala de observación, ¿cierto? Digamos, esa sería asuntos más de hotelería. Una vez es valorado, entonces el médico ordena el cuadro hemático, la creatinina, una PCR, un parcial de orina, una bilirrubina directa y una bilirrubina total, ¿cierto? Y él me va a decir qué cantidad, ¿cierto? Habitualmente, como es una consulta, entonces en cantidad siempre va a ser una, ¿cierto? Porque es una única valoración y como es una consulta de urgencias, digamos, difícilmente hay continuidad en el tratamiento o en el seguimiento del paciente, porque eso ya implicaría que el paciente pasara a un servicio a estar hospitalizado. Digamos que reproducto de esto, el médico ordena dipirona, entonces ordena 4 dipironas, ordena tramadol y ordena un sodio de cloruro para, digamos, diluir algunos de estos medicamentos. Entonces digamos que, obsérvese que si uno cogiera una historia clínica y empezara a hacer su valoración, uno lo que tuviera básicamente es la descripción o la consulta la valoración que hace el médico, donde dice paciente que consulta por dolor precordial, náuseas, vómito, ¿cierto? El médico hace una valoración y dice ordeno cuadro hemático, creatinina, entonces digamos que esos fácilmente son identificables, ¿cierto? Igual pasa con los medicamentos, él una vez establece, lee los resultados del laboratorio, él va a establecer qué cantidades de acuerdo a la patología o a los resultados va a administrar de cada uno de sus medicamentos, y hay un asunto que a veces no se observa y es, por ejemplo, los materiales. Habitualmente lo más importante ahí es, por ejemplo, la jeringa que utilizan para inyectar el medicamento. En este caso, pues para nuestro ejemplo no la he considerado, pero he considerado un equipo de administración de soluciones en sitio, ¿cierto? Que es, digamos, el que le permite a la enfermera, a través del goteo que establece el profesional de la salud, administrar el medicamento, sí tengo la jeringa, y el catéter intravenoso precisamente para coger la vía venosa sobre la cual se va a administrar. Entonces tenemos unos tipos de costos, obsérvese que la gran mayoría son los costos directos médicos para que esa consulta fuera posible y los consumos que se derivan de él. Hay unas cantidades específicas, la dipirona, entonces habitualmente en las historias clínicas vamos a encontrar son miligramos por tiempos, entonces el médico dice administrese de 1 gramo de dipirona cada 4 horas, entonces ahí nos tocará establecer cuántas horas estuvo el paciente para establecer en base a esa cantidad y esa valoración cuál fue el resultado total de cada uno de esos costos. Y finalmente está la valoración. Obsérvese que acá tengo la identificación, acá estoy identificando en base a la historia clínica los consumos. Tenemos las cantidades y acá ya estoy haciendo la valoración, y esa valoración, por ejemplo, en este caso va a estar establecida por un manual tarifario que me va a decir a mí en determinada situación, una consulta de urgencia, cuánto cuesta, ¿cierto? Y ahí tenemos una onda de los manuales tarifarios. Obsérvese que en esta consulta de urgencias yo no he incluido costos de administración, porque eso es un asunto que me ofrecen los manuales tarifarios. Como es un valor completo de cuánto vale producir ese bien o servicio, ese costo que ya se estableció en ese manual tarifario ya tiene incluido los costos, digamos, indirectos no médicos que se pueden incluir ahí, ¿cierto? Entonces digamos que ahí yo simplemente digo, cojo el manual tarifario, le hago un ajuste, ese ajuste básicamente es un porcentaje que se establece, por ejemplo en este caso las aseguradoras a veces establecen, por ejemplo algunas van a decir, yo trabajo con manual tarifario IS,
tenemos IS 2000, IS 2001 y a ese valor le agregan un porcentaje, ¿cierto? Porque esos manuales tarifarios habitualmente fueron elaborados en el año 1999, el famoso IS 2000 y el IS 2001, pues obviamente en el año 2001, y ustedes entenderán que los costos establecidos en unidades de valor real, que es la unidad con la cual se trabaja en esos manuales, a hoy ha cambiado. Entonces digamos que hay unos ajustes. Por ejemplo, el IES en busca de restablecer y de que todos trabajemos bajo los mismos conceptos, ha establecido que trabajemos con manual tarifario IS 2001 más un ajuste del 30%. Ese ajuste del 30% fue un análisis que hizo el IES en el año 2012, donde cogieron varios expertos de diferentes aseguradoras y les consultaron que cuál era el valor promedio en el que ellos en ese momento negociaban con las IPS, y ellos dijeron que en promedio era un IS 2000 más un 30%, perdón, corrijo, es un 30%. Eso es al 2012. Ahora, uno para llevar ese valor, digamos a 2017, entonces ahí es donde entran las técnicas de valoración para llevar ese 30% a ajustar 2012 a 2017, entonces uno pudiera utilizar ahí, por ejemplo, el IPC anual e ir agregándole el IPC año a año hasta llegar al 2017, o simplemente quedarse con un IS 2000 más el IS 2001 más el 30%, que digamos es lo más aconsejable, aunque a veces en la práctica clínica habitual y en las diferentes contrataciones y experiencias que se tienen en las ciudades, eso puede diferir mucho, ¿cierto? Porque digamos en las ciudades capital, donde se concentran los servicios de salud, uno, digamos, valorar sobre IS 2001 más un 30% determinados servicios, eso es un valor que difícilmente uno encontraría una institución que le oferte un servicio a ese costo, y eso debe ajustar. Sin embargo, como se trata de estandarizar conceptos, eso es una buena valoración. Y finalmente tenemos entonces esa valoración de el costo unitario por la cantidad. Acá pues estos permanecen igual, pero entonces acá sí vemos que estos básicamente son los que cambian. Para medicamentos entonces vamos a tener el SISMED, que es el sistema de medicamentos propios del ministerio, a través del cual se ha controlado o regulado los precios de medicamentos, y más adelante en la otra unidad hemos preparado un documento para ustedes donde van a entender cada una de esas fuentes de información para la construcción de esa valoración. Ahora, para terminar, entonces algunas consideraciones finales frente al análisis de costos. Entonces acá básicamente tenemos que debemos considerar que la identificación y medición de los costos monetarios y el costo de oportunidad son las piedras angulares en la evaluación económica, ¿cierto? Recuerden ese costo de oportunidad como ese sacrificio sobre el cual yo incurro para tomar determinada tecnología en salud. Yo siempre tengo que tener una renuncia para tecnología en salud que estoy valorando hoy por hoy. Los costos directos médicos son los más frecuentes y tienden a ser los más relevantes, precisamente porque son los que reflejan cuánto vale producir una unidad adicional de dicha tecnología. Los costos directos no médicos se emplean cuando se valoran enfermedades crónicas y aquellas que generan alto impacto. Precisamente porque son crónicas y generan alto impacto, requieren una perspectiva de la sociedad. Entonces ahí es donde cobra esa importancia, esa valoración de esos costos. El hecho de valorar únicamente los costos sin fijarse en los beneficios terapéuticos es un análisis parcial, y ustedes ya lo vieron dentro de la introducción que vieron dentro de los tipos de costos, de evaluaciones económicas, perdón, que cuando yo solamente tengo costos, eso es una valoración económica parcial, aunque tiene gran validez. Digamos que esos son, digamos, los elementos sustanciales grandes que yo les quiero compartir en esta sesión. Ya van a tener una serie de material complementario en el cual pueden profundizar en cada una de las temáticas. Yo les voy a recomendar, sobre todo para el tema de los costos marginales, que es quizás los que más valoramos, este estudio sobre los costos en la evaluación económica de tecnología sanitaria. Este es el artículo que ustedes tienen como lectura complementaria, en el cual le hacen la valoración de las pruebas en serie de cáncer de colon, en el que en algún momento el costo marginal termina siendo un costo tan alto que definitivamente uno, a partir de eso, es que debería tomar las decisiones para establecer ese valor adicional que se debe establecer por cada unidad de resultado que se trabaja.
el manual para la evaluación, para elaboración de evaluación económica en salud, y dentro de ellas el documento técnico de apoyo en el cual van a conocer las diferentes técnicas que utilizan en algunos países dentro de una revisión muy juiciosa. Van a profundizar un poco más en las perspectivas. Recuerden que en el sistema de salud colombiano se recomienda trabajar desde la perspectiva del sistema de salud colombiano, sin embargo se deben tener en cuenta las otras perspectivas para la identificación de lo que serán los costos. Entonces recuerden que si tienen cualquier inquietud me pueden escribir, y a través de los medios que hemos dispuesto para este propósito, con el fin de seguir avanzando en el diplomado. Muchas gracias.